Salmos número 40, versículo 1. Gloria a su nombre, mi Dios. Poderoso Jesús. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Bendito mi Dios. Amén. Si lo encontró, puede confirmar con un amén para salir. Amén. Amén. Aleluya. Habiéndolo encontrado, damos lectura en el poderoso nombre del Señor Jesús. Sí, mi Dios. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Amén. Gracias, Señor Mi Jesús. Dios. La verdad, cuando leí este mensaje, algo me impactó. Gloria a su nombre. Algo no me dejó tranquilo, me hizo estudiarlo cada vez más, meditarlo. La verdad, le pido que sea clamando, porque este mensaje no está preparado, pero está preparado. La verdad, todos conocen que manejo una libreta aquí, la tengo conmigo, que literalmente voy organizando el tema de qué hablar, para no salirme de lo que quiero entregarle a ustedes. Pero en esta ocasión tengo solo una cita bíblica. Y esta va a ser la mejor guía. Aleluya. De lo que hemos leído aquí, vamos a ir desmenuzando, tomando poco a poco lo que necesitamos para nuestras vidas. Quiero empezar diciendo que nosotros como personas somos ansiosos, muchas veces desesperantes en nuestras vidas, tanto material como espiritual. Y usted dirá por qué, porque comenzamos leyendo esta escritura diciendo pacientemente. Entonces, como decíamos pacientemente, vamos a quedarnos sentados aquí y esperar a que el Señor obre. Le aseguro que van a pasar los años, los días, los meses, vamos a llegar a envejecer y no va a pasar nada. Gloria a su nombre. Porque no es solamente sentarse a esperar pacientemente, tiene que haber algo en nuestro interior, un movimiento que produzca que esa paciencia valga la pena. Aleluya. Amén. Recuerdo que el primer mensaje que hablé hace tiempo atrás hacía mención sobre un punto que era el movimiento, lo que nosotros hacíamos para generar algo delante de la presencia de Dios. Y ese movimiento es tan importante en nuestra vida porque muchas veces podemos clamar al Señor Jesús y esperar pacientemente, pero como somos ansiosos, muchas veces clamamos 2, 3, 4, 20 veces, pero después de que clamamos y no vemos resultados, muchas veces nuestra fe decae. O incluso llegamos a pensar que Dios no nos escucha. Señor. Y esto me hace meditar en aquella alabanza que dice, cuando Él está en silencio, es porque está trabajando. No porque te está olvidando, es porque está trabajando. Aleluya. Amén. Un ejemplo de nuestra vida cotidiana. Todos aquí hemos pasado por la escuela, por el liceo o por la universidad. Y todos sabemos que el único momento en el que el maestro se calla es cuando está evaluando a los alumnos. El único momento cuando Dios calla, cuando parece que no está respondiendo, es porque de verdad nos está evaluando, nos está pensando, está viendo lo que hacemos nosotros cuando esperamos pacientemente a través de Él. Ahora, ¿a qué quiero ir con esto? La paciencia es algo muy importante en nuestras Gloria a su vidas, nombre. pero a la vez algo tan complicado. Porque el Salmo 28, del versículo 6 al versículo 7, dice exactamente: Bendito sea Jehová,
que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Pero yo en esta ocasión, querido hermano, le pregunto, si a veces en nuestra vida carnal es difícil confiar en las personas que nos rodean, ¿cuánto más es difícil confiar de corazón en aquellas personas? Y aún más, ¿cuánto más es difícil de confiar de corazón en nuestro Señor Jesús? Santo eres Porque el todos sabemos que el Señor muchas veces guarda silencio por un largo tiempo. Y esto podemos verlo en el ejemplo que nuestro hermano Abraham tuvo que pasar por su vida. Porque todos saben que Dios le prometió una descendencia a Abraham. Así es, Señor. Pero antes de que se cumpliera la promesa de la descendencia, tuvo que pasar 10 años desde el primer hijo que vio Abraham. E incluso aún dice en Génesis capítulo 22, versículo 8, pasado el tiempo, Abraham tuvo su primer hijo, el hijo creció, pero Dios le pidió a ese hijo. Así es. Y aquí viene lo importante. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Quizás suena fuera de tema lo que estoy diciendo, pero esto es tan importante porque Abraham no solo confiaba en Dios, sabía esperar a Así Dios. es, Señor. Porque muchas veces, nuestro hermano lo decía anteriormente en su mensaje, yo no puedo imaginar lo que Abraham estaba pasando en ese momento. Oh, Jesús. Porque seamos sinceros, ¿cuántos en nuestra vida daríamos nuestro hijo al Señor Jesús si no sabemos qué esperar? ¿Cuántos serían capaces de hacerlo? Entonces, la fe, la confianza que Abraham tenía en Dios, y lo cual lo hizo el padre de la fe, era tremenda. Porque yo me imagino que Abraham, en el momento en que escuchó la noticia de que el Señor le estaba pidiendo a su hijo, su alma se afligió. Gloria. Pero instintivamente él se consoló porque sabía que él estaba esperando en el Dios verdadero. Y que si él se mantenía esperando, se mantenía creyendo que Dios iba a obrar, él no lo iba a dejar de consolar. El libro de Daniel en el capítulo 3, versículo 22 al 28, habla de aquellos jóvenes hebreos que fueron echados al horno de fuego Poderoso Dios. por negarse a adorar a un Dios ajeno. Sí, mi Señor. Y esto es importante igual porque muchas veces nuestra fe se ve probada. Gloria a su nombre, mi Dios. Porque, ¿cómo decirlo? ¿Qué puedes esperar tú en tu vida espiritual cuando te están empujando a lo que parece tu desesperanza, a lo que parece tu final? Incluso no son las llamas de fuego. Las llamas de fuego son un impedimento más. Pero mire, escuchen. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 22, dice: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho más, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, mi Dios. O sea, literalmente, cuando tú estás esperando en el Señor y ves que todo está en tu contra y de hecho te están empujando a lo que parece tu final, ¿qué puedes esperar en tu vida? Bendito Jesús. Santo. ¿Qué esperanza hay en tu corazón de que Dios pueda responder? Pero la fe de estos hombres fue aún mayor, Amén, porque Señor. ellos se mantenían esperando en el Señor Jesús. Y es más, en el versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron Sí, Señor. en él y que no cumplieron el edicto del rey. La confianza en el Señor Jesús tiene que ir acompañado de lo que nosotros podemos hacer esperando en Él. Es verdad. Porque no solamente es confiar en que Dios va a obrar y listo, ahí termina. Nosotros tenemos que creer que Él va a Gloria a su sustentarnos. nombre. Porque algo que me impacta, Dios. tengo varias citas anotadas aquí. Primera de Samuel también, capítulo 1, versículo 12 al 14.
Habla acerca de la mujer estéril que no podía concebir un hijo. ¿Y cuánto tiempo pasó esta mujer orando en aquel templo? Señor. Y de hecho, oraba en el templo y dice que sus labios se movían, pero no producían palabras, porque era su corazón el que hablaba con Dios. E incluso el sacerdote Elí la vio moviendo solo sus labios y pensó que estaba ebria. De verdad. Cuando estamos esperando en el Señor, ¿cuántas veces podemos esperar? ¿Cuánto tiempo podemos esperar? Clamando miles de veces y a la misma vez siendo motivo de burla. Sí, amén. Porque muchas veces, como en el horno de fuego, vamos a encontrar que estamos cerca de nuestro final y nos están empujando. O muchas veces Gloria a su nombre. nos van a estar criticando, se van a estar burlando, nos van a estar menospreciando, incluso despreciando. Oh Dios. El libro de Lucas, capítulo 8, versículo 43, habla de la mujer con el flujo de sangre. Así es, Señor. Poderoso Dios. La mujer con el flujo de sangre. Poderoso Dios. Dice la Escritura que esta mujer también padeció mucho tiempo con ese flujo de sangre. Incluso que había gastado en remedios, en médicos, en doctores, todo lo que ella tenía. Y cuando escuchó que el Señor Jesús estaba en aquel lugar, ella creyó, esperó que tocando el borde de su manto Sí, mi Jesús. iba a ser sana. Amén. Pero la multitud no la dejaba alcanzar al Señor. Muchas veces en nuestra vida espiritual podemos estar clamando, podemos estar ayunando, podemos estar orando, podemos estar esperando en Dios, pero igual vamos a estar siendo aprisionados. Santo. Muchas veces, aunque intentemos con todo nuestro corazón alcanzar el objetivo que tenemos en nuestro Señor Jesús, no vamos a lograrlo porque nos están impidiendo. Pero llega un momento en que tocamos ese borde. Llega un momento en que el Señor responde. Amén. Y todo ese esfuerzo, toda esa opresión, todas esas llamas de fuego, los carceleros empujándonos a las llamas de fuego, habrá valido la pena. Porque hemos sabido esperar en el Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Y esto puede seguir repitiéndose. De hecho, Daniel 6:22 dice que Daniel fue echado al foso de los leones Así es, Señor. por no adorar o por no orar, corrijo, por haber orado al Señor Jesús, cuando en ese tiempo el dictado era que adoraran al Rey de aquel lugar físico. Entonces, los sacerdotes que estaban en contra de Daniel fueron en secreto a espiarlo y descubrieron que estaba orando al Señor de señores. Y por esta causa, Daniel fue echado al foso de los leones. Pero, en el foso de los leones, ¿qué sucedió? ¿No pasó nada? Dice la Escritura que Daniel le responde al rey y le dice: vive, oh rey, y vive mi Señor, que envió a su ángel y le cerró la boca de los leones. Gloria a su nombre. Incluso el rey se asombra de lo que el Señor había hecho con Sí, Daniel. mi Dios. Así es, Señor. No es que Daniel hubiera tenido olor al Espíritu Santo, no es que no hubiera tenido olor a carne, es que él sabía en quién esperaba. Amén. Así es, mi Sabía Señor. que en el que había creído, al que oraba cada día, a cada momento, no lo iba a dejar solo, sino que iba a estar intercediendo, respondiendo en aquel lugar. Poderoso Dios. Pero, ¿qué pasa con todo esto? La Escritura dice: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y como todas estas personas que hemos mencionado, muchas veces podemos esperar y el Señor se va a acercar a nosotros. Pero la Escritura también dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Aquel pozo de la desesperación que vivió Jonás. En Jonás 1, versículo 3, cuando desobedece a la voz de Dios e incluso trata de alejarse de la presencia del Señor. Y dice que incluso Jonás buscó una nave, encontró una nave y pagó su pasaje para alejarse aún más de la presencia del Señor. Sí, verdad, mi Dios. Y muchas veces, por ansiosos, por no saber esperar, por querer hacer las cosas a nuestro modo, nos alejamos de las bendiciones, de los planes que Dios tiene en nuestras De vidas. verdad, sí, Señor.
¿Por qué? Porque muchas veces clamamos al Señor o estamos viendo las bendiciones del Señor, pero pasa un tiempo en que el Señor está trabajando y nosotros creemos que el Señor ya no está obrando, que ya no está respondiendo. ¿Y qué sucede? Hacemos las cosas a nuestro modo. ¿Y qué pasa cuando haces las cosas a tu modo? Te desconcentras porque te afanas en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes lograr, y no en lo que Dios está permitiendo en tu vida, no es lo que Dios te está bendiciendo, no es lo que Dios te está entregando, sino en lo que tú estás haciendo Es verdad. para lograr los objetivos. Así es. Tenemos que comprender que por sobre todas las cosas, por todo lo que pasa en nuestras vidas, la voluntad del Señor tiene que cumplirse siempre en nosotros. Sí, amén. Aunque pasen 100, 200, 300 años, el Señor nunca falla, Así es. porque su promesa siempre es fiel. Amén. Y este pozo de la desesperación muchas veces lo vivimos nosotros, hermanos, Bendito eres Jesús. en varios puntos de nuestra vida, Sí. porque muchas veces nos desconcentramos de Dios o pensamos o desobedecemos a la voz del Señor Jesús. A veces el Señor siendo tan claro con nosotros, hablándonos tan preciso, e incluso mostrando lo que ha hecho a través de nosotros le volvemos la espalda y nos vamos lejos de su presencia. Oh, bendito Dios. ¿Y qué pasa cuando nos vamos lejos de la presencia del Señor? Caemos Amén. en el lodo cenagoso. Así es. Así es. El lodo cenagoso, para el que no lo sepa, es aquel lodo espeso, como de pantano. Sí. Aquel lodo en que tú te caes y quedas embarrado completamente. Literalmente quedas cubierto con ese lodo. Y es ese lodo pegajoso y resbaladizo que, aunque tú te levantes, te vuelves a caer y te resbalas y quedas maloliente. Y este lodo me hace recordar algo tan importante, y es lo que vivió el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo dice en Lucas 15, del 13 al 17, que el hijo pródigo pidió su herencia que le correspondía, y ya teniendo esta herencia, la juntó y quiso alejarse de la casa de papá. Así es. Tranquilo, 15, 13. Lucas capítulo 15, versículo 13. No muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Muchas veces cuando tenemos las bendiciones de nuestro Señor Jesús, pero cuando somos malagradecidos, cuando somos desobedientes, nos alejamos y desperdiciamos todas esas bendiciones de nuestras vidas, todo lo que el Señor Jesús nos ha entregado, lo que ha permitido en nosotros, en cosas que no valen la pena. Y muchas veces el Señor permite que pasemos por esto para que volvamos a la casa de papá. Amén, Señor. Porque sí es cierto, y dice que el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Así es, Yo Dios. aquí perezco Gloria de al nombre hambre. de Jesús. El hijo pródigo, después de haber gastado sus bienes, tuvo que buscar con qué sustentarse, buscó un trabajo. ¿Y qué trabajo le dieron? Cuidando a los cerdos, Así es. dándole las algarrobas en aquel lodo, porque los cerdos normalmente están en aquel lodo cenagoso. Muchas veces, aunque trates de caminar con cuidado y pises bien, igual vas a terminar embarrado en ese lodo. Y dice que con el hambre que tenía el hijo pródigo, trató de comer la algarroba. Amén. Yo me imagino al hijo pródigo, quizás la algarroba en su mano, aquí, cerca de su boca, oliendo a pan, y luego volvió en sí y el olor desapareció. Bendito. ¿Por qué se convirtió ese olor? En un olor apestoso, en un olor nauseabundo. Y dijo: ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan en la casa de mi papá? Aleluya. ¿Qué estoy haciendo yo aquí en el lodo cenagoso con esta algarroba cerca de mi boca, siendo que lo tengo todo en la casa de papá? E incluso dice, me levantaré, iré a mi padre Gloria a su y le diré: nombre. Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Poderoso Jesús. Y esto es lo más glorioso, porque podemos pasar por el pozo de la desesperación o por el lodo cenagoso. Pero el Salmo 40, en el versículo
En el versículo 2, casi llegando al final, dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué dice aquí? Y levantándose, vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, papá lo vio. Cuando aún estaba lejos, yo me imagino al hijo pródigo allá al final de la calle. Y papá cada día que se levantaba a ver si el hijo volvía, al fin lo vio. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No le importó que estuviera hediondo, no le importó que estuviera cubierto de lodo, que estuviera en harapos, en una ropa malgastada, en una ropa rota, quizás descalzo. Dice, y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿qué fue lo que hizo papá? Pero el padre, no le importó todo esto, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muerto era y es revivido. Dice que se regocijaron. El Salmo 40, que continúa después del versículo 2. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios, el Hijo pródigo. Todos hicieron fiesta, todos cantaron, todos tuvieron cánticos nuevos. ¿Por qué? Porque el Hijo había vuelto. ¿Qué pasa aquí? Verán esto muchos y temerán el horno de fuego cuando vieron los 4 varones y temieron porque eran 3 y había uno más e incluso no se quemaban. Amén. Verán esto muchos y temerán el foso de los leones con Daniel, el rey sorprendiéndose, todos preguntándose por qué no se comieron a Daniel, e incluso y confiarán en Jehová, confiarán en nuestro Dios. En las llamas de fuego cambiaron todo un veredicto a causa de esos 3 hombres hebreos, de lo que había sucedido a través de ellos. Con Daniel en el foso de los leones también empezaron a adorar al Señor Jesús, porque Él se había manifestado a través de Daniel cerrando la boca de los leones. Amén. ¿Y qué es lo importante de todo esto? De lo que les he mencionado aquí. Todas estas personas pasaron por tribulaciones, por pruebas, por dificultades, incluso estuvieron al borde de la muerte. Pero ellos confiaron en el Señor, supieron en qué esperar, pero ellos no sabían lo que iba a suceder. Ellos no sabían qué esperar, pero esperaron igual, confiaron, se entregaron a la voluntad del Señor. Y la muerte estaba así, estaba tocando la puerta. Estaba a través de la puerta diciendo, eres mío, ya te tengo, aquí te voy a probar, tú me perteneces. Pero el Señor Jesús dijo, no, yo aquí me voy a manifestar, yo aquí voy a obrar. Aleluya. Lo que parece que la muerte ha tratado de hacer sobre ti, no va a tener obra en tu vida. Hay una alabanza que no me gusta, pero me gusta. No me gusta el desarrollo de la alabanza, pero llega al final y hay una voz que dice, un lisiado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas se cubrió, pero al rey le aportó esta conclusión, bienvenido, hijo mío. Yo me imagino al lisiado, Mefibosé, cuando el rey lo mandó a llamar, y llegando al final de aquella mesa larga, llena de manjares, llenos de banquetes, Mefibosé en las peores condiciones, pero al rey no le importó cómo venía Mefibosé, sino que le dijo, bienvenido, esta es tu casa. ¿Por qué? Porque en ese entonces el rey David estaba haciendo honor al pacto que había hecho con su amigo Jonathan. Porque la escritura dice que David mandó a Siba a averiguar si quedaba alguien de la casa de Saúl con vida.
y quedaba un hijo, el hijo de Jonathan, que era paralítico, era lisiado, se podía arrastrar, era lo único que podía hacer. Y Mefibosfet habitaba en Lodebar, tierra despreciada, tierra olvidada, tierra menospreciada, tierra de pobreza, tierra de dolor y sufrimiento. Y de Lodebar lo mandó a llamar, lo colocó en los palacios. Lo más hermoso de esto es que muchas veces nosotros estamos en Lodebar, pero el rey te manda a llamar. Y al rey no le importa tu condición, al rey no le importa que puedas estar con la peor ropa, quizás oliendo a ese lodo cenagoso, oliendo a cerdo. No le importa que estuviste a punto de comer las algarrobas en tu boca. El rey te dice: bienvenido, hijo mío. Amén, así es. Gloria a su nombre. ¿Y saben qué es lo que más me marca de aquella alabanza? Cuando dice que el lisiado a la mesa se acercó, dice: pero al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. Y termina diciendo: el lisiado en la mesa era yo. ¿Cuántas veces hemos estado lisiados? ¿Cuántas veces hemos estado sin poder caminar, sin fuerzas para llegar a la mesa del rey? Pero igual llegamos a la mesa del rey. El rey sentado a cabecera de mesa, en un lugar lejano allá estamos nosotros. Estamos en un lugar lejano, pero el rey desde lo más lejos nos está viendo. Nos está diciendo: llegó mi hijo, bienvenido, hijo mío, entra a mi casa, siéntate a mi mesa, a mi lado, porque no me importa que vengas en Lodebar, no me importa que estés cubierto con el lodo cenagoso, eres hijo mío. Y como aquel hijo pródigo que el papá fue corriendo a recibirlo e hizo fiesta, así nos recibe el Señor Jesús. Corriendo, no le importa nuestra condición, no le importa nuestro dolor, Él nos abraza, y nos consuela, y nos dice: este era mi hijo que estaba muerto, ha revivido, este es mi hijo que estaba perdido y ha llegado a mi casa. Hagamos fiesta, porque mi hijo ha vuelto. Amén. Gracias a Dios Santo. Aleluya. Gloria a su nombre. Hay poder en su nombre. No sé cuántos estén pasando por un Lodebar, cuando muchas veces están lisiados, pero sabemos que el mejor lugar está aquí. Quisiera hacer una invitación. Si tú hace mucho tiempo no sientes la presencia de Dios, este es el momento de sentirlo. Aquí es el lugar. Si hace mucho tiempo estás esperando respuestas, si has dejado de creer incluso, acércate a este lugar. Quisiera invitar a los hermanos que tengan esta necesidad a pasar aquí adelante. Gloria a su nombre. Porque esto no es cosa que lo diga yo, sino que está escrito en las Alabado su Escrituras. nombre. Y si el hijo pródigo pudo volver a la casa de papá, aún estando maloliente, aún estando impresentable Gloria a delante de su él, nombre. incluso aún si Mefibosfet pudo llegar a la mesa del rey, Bendito es su cuanto nombre. más nosotros que hemos sido lavados Así y es, comprados Señor. con su sangre. Y ese es el mejor lodo, porque eso ya no pasa a ser lodo. La sangre de Cristo Jesús nos cubre desde el momento que hemos sido bautizados. Ya no olemos a aquel lodo cenagoso, ya no olemos a los cerdos, ya no olemos a la miseria del Lodebar, ya no olemos a la pobreza del Lodebar, sino que olemos a hijos salvados, a hijos llenos del amor de papá. Si sientes la necesidad de pasar hasta aquí, bienvenido sea.